Buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. La política de Estados Unidos es tan importante como la de China hoy en día o la de Rusia y por supuesto los 27 países de la Unión Europea. Son las potencias emergentes que tienen el control en esta multipolaridad y por supuesto lo que pasa en Estados Unidos interesa al mundo. El general Charles de Gaulle en 1958 cuando llegó a la presidencia y después de mucho tiempo, cuando ya el pueblo no lo quería, prefirió someterse a un referéndum y el pueblo le dijo que no y se fue tranquilamente a Colombey de Siglis, su pueblo natal, a vivir los últimos días de su vida, pero al margen de la política. Y decía Charles de Gaulle que cuando había elecciones en Estados Unidos era importante que el mundo votara todo, porque son tan importantes las decisiones que toman en Washington que a todos nos interesa. Pero bueno, por ahora la Constitución norteamericana establece un procedimiento que se ha seguido al pie de la letra, porque según las proyecciones, ya terminadas las elecciones primarias de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden y su rival Donald Trump ya ganaron suficientes delegados para asegurarse de la nominación de sus partidos a la carrera presidencial. Recordemos que en Estados Unidos la elección no es directa del presidente como es en Venezuela, que por cierto en América Latina se está considerando ahora la visión del parlamentarismo porque los presidentes acumulan demasiado poder y fue lo que quiso Trump precisamente y el parlamento tiene que tener más importancia, lo mismo que el poder judicial. Pero en este caso ya tenemos dos candidatos y veremos qué va a pasar al final de la campaña electoral. Joe Biden y Donald Trump consiguieron el martes el número suficiente de delegados para ser los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Tanto Biden como Trump ya se habían deshecho de todos los aspirantes en las primarias de los partidos demócrata y republicano. Pero sus victorias en los estados de Georgia, Mississippi y Washington, según las proyecciones de medios locales, los empujaron por encima del umbral necesario para convertirse en los nominados en las convenciones de sus partidos, que se llevarán a cabo en julio y agosto. Trump superó holgadamente a una decena de candidatos durante los últimos meses, pero el expresidente republicano aún debe enfrentar varios juicios, entre ellos uno por sus presuntos intentos de alterar las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. La Corte Suprema de mayoría conservadora debe pronunciarse sobre su pedido de inmunidad presidencial, un intento de Trump por evitar los procesos en su contra. De cara a las elecciones de noviembre, los estadounidenses tendrán que volver a elegir entre Biden de 81 años y Trump de 77. Precisamente la edad de Biden y la migración son dos de los temas principales que se han discutido durante las últimas semanas en la campaña. Uno de los temas más delicados en el contexto internacional, desde 1945, terminada la Primera Guerra Mundial, con las explosiones de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, demostraron lo terrible que es el uso del átomo con fines militares y la necesidad de encontrar nuevos caminos para la paz y la seguridad internacional. Y estos conflictos en el Medio Oriente y especialmente la guerra entre Rusia y Ucrania en estos momentos pone a un debate trascendente, ya que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenaza y aseguró que las armas nucleares de su país son mucho más modernas y avanzadas que las de Estados Unidos y dijo que su arsenal representaría y estaba listo para una guerra nuclear, lo cual conmueve a todo el mundo porque una guerra nuclear no quedan vivos. Sería tanto la nube radioactiva que haría imposible la vida sobre el planeta y sobre todo la destrucción total. Veamos esta información desde Moscú. Las armas nucleares de Rusia son más modernas y avanzadas que las de Estados Unidos. Eso indicó el miércoles el presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista en la televisión estatal, en donde agregó que su arsenal siempre está listo para una guerra nuclear, aunque nunca ha pensado en usar este tipo de armas en Ucrania. Los países occidentales acusan al mandatario de lanzar amenazas veladas sobre un posible conflicto nuclear. Desde un punto de vista técnico-militar, estamos por supuesto preparados. Las tropas rusas están constantemente preparadas para el combate. Esto es lo primero. En segundo lugar, esto también es algo generalmente aceptado. Nuestra tríada, la tríada nuclear, es más moderna que cualquier otra tríada. Solo nosotros y los estadounidenses tenemos este tipo de tríadas, y en esto hemos avanzado mucho más. La extensa entrevista en televisión llega pocos días antes del inicio de las elecciones presidenciales en Rusia el viernes,
en las que se espera su reelección por amplia mayoría, a falta de oposición. Putin acusó a Ucrania de redoblar sus ataques en territorio ruso para perturbar los comicios. Rusia está en posición de fuerza desde el fracaso de la contraofensiva ucraniana en el verano boreal de 2023, pero no ha logrado derrotar a Kiev 2 años después de enviar sus tropas allí. En paralelo, el territorio ruso es objeto de ataques recurrentes de drones, fuego de artillería y en algunos pocos casos de ataques terrestres. El martes, combatientes rusos pro-ucranianos aseguraron haber cruzado la frontera rusa en una incursión armada que dejó al menos un muerto y que Moscú dijo haber rechazado. Cuando el presidente Putin habla de la tríada nuclear, se refiere a las armas nucleares, unas de largo alcance que son los misiles intercontinentales, que en 30 minutos estarían de Moscú en Washington. Pero tiene que saber también que de Washington estarían en 30 minutos en Moscú. Son espacios para el diálogo y la necesidad de la conversación, porque la destrucción sería masiva. El segundo elemento de la tríada son los aviones con misiles nucleares y el tercero, los barcos con misiles nucleares. Esa tríada nuclear es una amenaza terrible para la humanidad. Y precisamente ahora, cuando estamos celebrando en ese 1.300 millones de creyentes en Islam, el Ramadán, la fiesta sagrada de los musulmanes, y pronto va a ser la Pascua católica y la Pascua judía, y las religiones todas, inclusive las del Oriente, que creen en varios dioses, todos piensan en la paz universal. Ojalá que se imponga tarde o temprano y los líderes mundiales, como pidió el Papa recientemente, lleguen a diálogos, a conversaciones y a soluciones de paz. Precisamente hoy que vamos a invitar a altas autoridades del Islam de Venezuela, tenemos este editorial donde reflexionamos sobre la importancia de esta fiesta, que la vivimos muchas veces cuando nos tocó ser embajadores en varios países del Medio Oriente y que es una señal de reconocimiento. Y después tendremos las entrevistas de siempre. Las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, tienen fechas especiales de recogimiento y oración. En el caso de los musulmanes, que son más de 1.300 millones en el mundo, la fiesta más importante es el Ramadán. En este año 2024 se espera que el Ramadán comience el 11 de marzo, porque hay que esperar a las fechas del mes sagrado del Ramadán, que pueden adelantarse 10 días aproximadamente cada año, y empieza de manera oficial cuando termina el Shaban, el octavo mes del calendario islámico, y se estima que esta gran fiesta para los musulmanes de todo el mundo, incluyendo en Venezuela y en el centro, en las mezquitas, termina el Ramadán el 10 de abril de 2024 con la fiesta de Eid el-Fitr, que es el final del mes de Ramadán, aunque la fecha definitiva se determina por la luna, comenzará oficialmente al principio del mes islámico del Shawwal. Para los musulmanes, el mes del Ramadán es el mes del ayuno, en que Alá perdona, bendice y recompensa a los musulmanes de manera ilimitada. Ramadán es un mes para los buenos deseos, Ramadán Mubarak, que al traducirse significa feliz Ramadán o próspero Ramadán. Por lo tanto, es una experiencia que utilizan los musulmanes de todo el mundo para dar la bienvenida al mes del Ramadán. Todo musulmán está obligado moralmente a cumplir con los 5 pilares del Islam. La shahada o la fe es atestiguar la creencia en un único Dios y en su mensajero Alá. El salat o la oración es un ritual establecido para todo musulmán 5 veces al día durante toda su vida mirando hacia la Meca. El zakat, que es el acto de destinar anualmente una parte de la riqueza de un musulmán a las personas más pobres y necesitadas. El ayuno o sawam, que es el acto de ayunar durante el sagrado mes del Ramadán. El Hajj, la peregrinación, que es obligatoria una vez en la vida hacia la Meca, que todo musulmán debe realizar, y además es la posibilidad de estar más cerca de su Dios, de su religión y de su fe. Todo musulmán, ya sea chiita, sunita u otra de las ramas del Islam, debe cumplir con 5 prácticas claves durante toda su vida. Estas prácticas se conocen como pilares, porque constituyen la base esencial de la vida para todo musulmán. 5 pilares del Islam que son testimonio de la fe: shahada, la oración, salat, el azaké, zakat, el ayuno, sawam, y la peregrinación, el hajj. Y son vitales estos 5 pilares correspondientes para conocer e incorporar la esencia del Islam como religión de paz y además de sumisión a Alá en el estilo de vida de toda persona musulmana. Este 11 de marzo y terminará el 9 de abril, el precepto fundamental es el ayuno, pero no el único.
El Ramadán es la fiesta religiosa más importante para los musulmanes y es seguido por los miembros de esta religión en todo el mundo, siguiendo los preceptos que marca la tradición, como el ayuno. Y como el calendario islámico está basado en las distintas fases de la luna, las fechas del mes sagrado del Ramadán van cambiando cada año. En árabe, Ramad significa calor abrasador, y en los desiertos, sobre todo en esta época, es la tradición islámica que en el año 610 a.C. el ángel Gabriel se le apareció al profeta Mahoma y le reveló el Corán, que es el libro sagrado del Islam, donde está incluido el Viejo Testamento. Los que son adultos musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el anochecer, salvo en los casos en los que tengan algún problema de salud o hayan sido exonerados de este precepto por algún motivo y por una autoridad religiosa. El objetivo es abstenerse de beber y comer, aunque el de ayuno no es su único precepto a seguir, ya que también se deben abstenerse de realizar actos impuros. Asimismo, deben practicar la lectura del Corán, rezar con frecuencia y realizar obras de caridad. Es, en definitiva, como toda fiesta religiosa, el objetivo es purificar el cuerpo y el alma.